familias, bienvenidas a un video más. Hoy vamos a hablar sobre 3 dolencias psicológicas graves en medio de la pandemia. Si quieres tener a mano la descripción de cada uno de estos trastornos, puedes ver en la cajita de información y descargártelo desde el link que está ahí. Es un recurso totalmente gratuito que te puede ayudar a ti y a tu familia a identificar ciertos factores de riesgo en relación a nuestra salud mental. Luego de largas semanas de confinamiento, no resulta extraño que ciertos miembros de la familia hayan sufrido algún desorden emocional o empiecen a sentir molestias que tienen que ver con la ansiedad, el miedo, la depresión, el insomnio, la hipocondría u otros. La cantidad de hechos ocurridos en medio de esta crisis sanitaria se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para que un sinnúmero de trastornos psicológicos se presenten en el seno de nuestra familia. Hemos tenido que enfrentar la muerte de familiares, la pérdida de trabajos, la reducción de los ingresos económicos familiares, la convivencia 24 horas con la pareja, la presencia continua de hijos, hijas, familiares o compañeros de piso, la presión del teletrabajo y las tareas domésticas, más la atención adicional al telestudio de los hijos e hijas menores y el cuidado de adultos mayores. A la larga duración del confinamiento, el miedo al contagio, la excesiva búsqueda de información, la sobreabundancia de noticias falsas, etc. Sin restar importancia a una gran cantidad de trastornos psicológicos que se han presentado en esta crisis, queremos resaltar 3 de ellos: el trastorno de estrés postraumático, el síndrome post-cuidados intensivos y el duelo complicado, que a nuestro modo de ver son los más relevantes a la hora de tomarlos en cuenta para la prevención, cuidado y atención mental de la familia y la comunidad, con el ánimo de apoyar a la familia para estar alerta y prevenidos acerca de estos posibles trastornos psicológicos. A continuación, exponemos los síntomas más característicos de cada uno de ellos. Primero, quisiera empezar con el estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una disfunción que presentan algunas personas después de haber vivido o presenciado acontecimientos impactantes o peligrosos. Se considera un trastorno cuando los síntomas tienen una duración mayor a 1 mes y son lo suficientemente graves como para interferir en las relaciones personales y laborales cotidianas. El estrés postraumático se caracteriza por presentar síntomas de ansiedad, estrés y depresión que están relacionados con recuerdos intrusivos como revivir mentalmente el suceso traumático una y otra vez, tener recuerdos o sueños recurrentes sobre el tema, pensamientos angustiantes. Otro síntoma es la evasión, que se observa cuando desea de forma apremiante mantenerse alejado de lugares, sucesos u objetos que hacen recordar la experiencia. Evita pensamientos o sentimientos relacionados al hecho traumático. Las personas con estos síntomas evaden hablar de su dolor o preocupación. También está presente la hipervigilancia y reactividad, en donde las personas se sobresaltan fácilmente, se sienten tensos y mantienen la guardia o están con los pelos de punta. Se les hace muy difícil concentrarse. Tienen problemas para conciliar el sueño o permanecer dormidos. Se irritan y tienen arrebatos de ira o agresividad y muestran comportamientos arriesgados, imprudentes o destructivos, como manejar a altas velocidades, por ejemplo. Además, presentan dificultades cognitivas con problemas para recordar detalles importantes de la experiencia traumática, una gran cantidad de pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo, pensamientos distorsionados sobre el acontecimiento que causan sentimientos de culpa, en donde es muy común
¿Y si yo hubiese hecho X cosa? Y por último, pérdida del interés por actividades en las que participaba antes. Hobbies, hacer ejercicio, escuchar cierto tipo de música. Se sienten socialmente aislados y con dificultad para sentir emociones positivas como alegría o satisfacción. Recuerda que si te interesa tener esta información, puedes descargártelo en la cajita de información. Puede que muchos de nosotros tengamos algunos de los síntomas que he descrito y que incluso nos identifiquemos con la mayoría. Sin embargo, estas dolencias son un abanico de indicios y señales que nos exige un criterio profesional para realizar un adecuado diagnóstico en el contexto de la familia y de la personalidad, el temperamento, el carácter, la historia vital y otros factores que los psicólogos evaluamos para determinar un diagnóstico preciso. Ahora pasamos al síndrome post-cuidados intensivos. Este síndrome puede aparecer en las personas que han pasado un largo tiempo en cuidados intensivos y que se caracteriza por la aparición de fuertes dificultades físicas como el dolor o la debilidad. Alteraciones cognitivas como problemas de atención, memoria y procesamiento de información. Y problemas emocionales como ansiedad, bajo estado de ánimo y posible aparecimiento de estrés postraumático. Este síndrome se define como un conjunto de signos y síntomas que incluye alteraciones físicas con una debilidad muscular marcada, alteraciones cognitivas principalmente en las funciones ejecutivas que tienen que ver con la capacidad de planificar, guiar, organizar y evaluar. Alteraciones psicológicas como la ansiedad, depresión, cuadros de estrés postraumático y otros signos y síntomas asociados que se destacan la fatiga, inmovilidad, respiración entrecortada, fragilidad de cabello e insomnio. Las alteraciones más frecuentes de tipo físico son la debilidad muscular, pérdida de masa muscular, dificultades para caminar, baja tolerancia al ejercicio, deterioro respiratorio, dificultades deglutorias, es decir, dificultades para tragar. En las alteraciones cognitivas está alteraciones de la memoria, problemas en la atención, lentitud en el procesamiento de información, estados de confusión, eventual presencia de alucinaciones y alteraciones de las funciones ejecutivas. En las alteraciones emocionales tenemos a la depresión, ansiedad, estrés postraumático y trastornos de sueño. Y finalmente vamos a hablar sobre el duelo complicado. El duelo es un proceso doloroso normal que pasamos después de haber perdido a un ser querido y en el que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. No podemos evitar el dolor emocional que sentimos cuando hemos perdido a alguien importante en nuestras vidas. No hay atajos ni trucos para no sufrir. El proceso de duelo normal no es una enfermedad, sino el desarrollo de la aceptación de una pérdida. El abatimiento y la tristeza son emociones habituales. Cada persona siente esta experiencia de manera distinta y vive la intensidad de ese dolor de forma subjetiva. Los familiares y los amigos podrán comprender y compartir la manifestación de ese dolor, pero no lo que realmente siente en la profundidad y tampoco en su intensidad. El duelo en tiempos de COVID-19 no es diferente, ni en su emoción, ni en sus fases de negación y rechazo, indignación, agresividad, negociación, vacío y depresión, compromiso y superación. Pero la particular condición de los duelos en situación de confinamiento genera un aumento de dolor y sufrimiento causados por no haber podido acompañar al ser querido ni en su enfermedad ni en su fallecimiento, dado que estas vidas se han interrumpido sin una despedida. A este hecho se suma la imposibilidad de celebrar los ritos habituales,
como la velación, entierro o cremación. Y entonces, superar el proceso del duelo sin los abrazos, los besos y las condolencias acostumbradas se torna difícil y complejo. En estas circunstancias existe mayor facilidad de quedarnos bloqueados en una etapa del duelo, como la negación, la ira o la tristeza, generando un duelo complejo y patológico que se caracteriza por una profunda melancolía, acompañado por una pena intensa, llanto frecuente y ansiedad sobre el fallecido o sobre la manera en la que murió, de manera muy intensa y con culpa por largo tiempo. Caso especial es el duelo de los niños y las niñas. Dado a las escenas perturbadoras a las que han tenido que asistir y, dado el caso, es su primer contacto con la muerte de algún familiar, lo que exige que el mensaje de la muerte sea transmitido con cariño, seguridad y calma. Los niños y niñas ahora son más conscientes de la fragilidad del mundo. Es fundamental informarle lo que ha sucedido de manera breve, cierta, afectiva y adecuada para su edad. En estos casos resulta muy favorable acudir a la imaginación y realizar un homenaje simbólico, como escribir una carta, un poema, dibujar un mural, realizar un collage de fotos, sembrar una planta o crear una canción para concretar la despedida. En definitiva, como ya hemos dicho, el duelo es un proceso que consta de diferentes etapas, que son negación, ira, tristeza, negociación y aceptación, siendo indispensable desarrollar una capacidad personal para superar estos ineludibles desafíos, aceptar la realidad de la pérdida, gestionar las emociones y el dolor, adaptarnos al medio en el que el fallecido está ausente, aprender a ser capaces de recordar al fallecido sin desestabilizarnos, seguir viviendo con ilusión, encontrando nuevos sentidos de vida. Si algún familiar o amigo presenta algunos síntomas de los que hemos señalado, motívelo para que busque apoyo psicológico profesional. Y mientras tanto, ofrézcale apoyo emocional, comprensión, paciencia y valor. A veces las familias vivimos en un estado de negación emocional, en donde creemos o pensamos que estos dolores, que estas angustias o sufrimientos van a pasar con el tiempo. Esto puede llegar a suceder y con el tiempo sanar ciertas heridas. Sin embargo, la mayoría de las veces estas heridas están mal curadas y mal cerradas, mismas que con el paso del tiempo se transforman en culpas, resentimientos, conscientes o inconscientes, los cuales, entre más pasa el tiempo, son más difíciles de sanar. Por ello es importante aceptar que como familia y como individuos somos vulnerables, lo que nos va a permitir poder pedir ayuda y enfrentar los problemas, en vez de tener la esperanza incierta de que ese dolor, ese sufrimiento, algún día va a pasar. Porque normalmente no pasa, simplemente viene disfrazada de otra manera y el núcleo del problema continúa en nuestro interior. Esperamos haber dado algunas luces sobre estas 3 dolencias psicológicas: el estrés postraumático, el síndrome de cuidados intensivos y el duelo complejo. Recuerda que aquí en la cajita de información puedes descargarte la guía que hemos preparado sobre estas 3 dolencias psicológicas para que la puedas usar con el fin de prevenir o identificar ciertos signos de alarma en ti y en tu familia. Debemos tener presente que esta guía es orientativa para identificar ciertos riesgos que podemos correr nosotros o cualquier miembro de la familia. El diagnóstico lo debe realizar un profesional porque se evalúa el contexto social, el contexto familiar y el contexto individual. Por lo tanto, si ves alguno de estos síntomas en ti, en tu pareja o en tus hijos, evita hacer etiquetas.
Busca ayuda profesional para discutirlos y para superarlos, porque las etiquetas te estancan y te encierran, mientras que el trabajo psicoterapéutico te nutre y te da herramientas para que sean cuales sean tus síntomas, puedas superar el núcleo del problema y te sientas más libre y empoderado de tu vida. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse, darnos su apoyo con un like y nos vemos en el próximo video.